buenas tardes. A continuación les mostraré lo que es un video explicativo. Primero que nada tenemos lo que son los auxiliares del juzgador. Bueno, estos se pueden clasificar en tres grupos, que son autoridades, particulares y subalternos. Las autoridades auxiliares de la función jurisdiccional pueden a su vez ser otras autoridades judiciales o bien otras autoridades no judiciales. Así, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en su artículo 40, menciona como auxiliares la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, el Consejo de Menores, el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los peritos, los médicos legistas, los intérpretes oficiales y demás peritos en las ramas en las que sean encomendadas. También están lo que son los síndicos, los interventores de concursos y quiebras, los albaceos, los interventores y depositarios, los tutores, los curadores y notarios. En las funciones que les encuentren las leyes correspondientes, los agentes de la Policía Preventiva y Judicial y todos los demás a quienes las leyes les confieran este carácter, todas las características, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, ya sean federales o locales. Deben considerarse auxiliares de los tribunales y la función judicial. Los particulares pues están obligados a auxiliar al juzgado cuando sean requeridos para ello y su auxilio no constituya una molestia. Por parte de la propia autoridad judicial hay ciertos particulares cuya participación en el proceso y cuyo auxilio es el de mayor importancia. Las propias partes, lo que son el actor y el demandado, son particulares que auxilian al juzgador en su función. También están los abogados, los cuales deben ser verdaderos auxiliares del juzgador, aunque en muchas ocasiones más bien lo entorpecen. Al lado de las partes de sus abogados y como particulares, muy importantes que acudan al proceso para auxiliar en el desarrollo de la función jurisdiccional, encontramos las figuras de los testigos y de los peritos particulares. Todos estos auxiliares, las propias autoridades, los particulares, los abogados, los peritos, los testigos, entre otros, son los terceros a quienes ya nos hemos referido desde que iniciamos la definición del proceso, es decir, son terceros ajenos a la relación sustancial. Los subalternos son todos los servidores y empleados que trabajan en un tribunal o juzgado, desde los secretarios hasta el comisario o mozo, pasando los taquígrafos, los mecanógrafos, los archivistas y demás empleados. Todos ellos son auxiliares subalternos del juez. En este mapa tenemos lo que son los auxiliares del juzgador y lo que lo compone. Ahora bien, tenemos lo que es la abogacía y la distinción entre procuración y el patrocinio. Bueno, estos dos tipos se distinguen porque el patrocinio y la procuración, el patrocinio cuyos antecedentes se encuentran en Roma, en donde el pater familias para representarlos acompañaba a los tribunales a todos los que estaban sujetos a su potestad, inclusive a los no familiares, o sea, a los clientes que se habían acercado a buscar su protección. En el patrocinio, el abogado se limitaba a asesorar o aconsejar, a orientar o guiar a su cliente y además acompañarlo a las diligencias o actos procesales y hablar por él. En las actas judiciales se acostumbraba a usar la expresión de que la parte X o la parte Z, por voz de su patrono, expresa esto o lo otro. Por el contrario, la procuración, como una intervención de mayor intensidad y grado, implica que el abogado no solo asesore, sino que aconseje o acompañe a la parte y que actúe por ella, es decir, funja como parte formal, es decir, en rigor represente la parte y actúe por ella. Por su parte, el actor Carneluti distingue en la abogacía al defensor como el consultor abogado patrono del defensor activo, que es el procurador. Tenemos también lo que es la parte. Esta se refiere a los sujetos de derecho, es decir, a los que son susceptibles de adquirir derechos y obligaciones. Así, en el contrato, las partes son sus creadoras, son las que intervienen en su celebración y las que se benefician o perjudican con sus efectos. También en cualquier relación jurídica se puede hablar de sus partes, o sea, de los sujetos vinculados por dicha relación. En algunos procesos, la parte actora o demandante recibe un nombre distinto por motivos de tradición. Pues su caso de la expresión quejoso que se utiliza en el juicio de amparo, que son en las leyes de amparo anteriores, también se le llamó el agraviado.
La parte contra quien se echa la demanda es la parte atacada. En esta, el demandado en los procesos no penales y el acusado, inculpado o imputado en el proceso penal. También en el juicio de amparo, el demandado recibe otro nombre por razones de tradición. Lo que es la autoridad responsable en cualquier tipo de proceso, las partes reciben denominaciones específicas cuando interponen recursos. Por ejemplo, se llama apelante al que interpone el recurso de apelación y apelado a la contraparte. La parte actora o acusadora, bueno, es la que reclama una decisión jurisdiccional estimatoria de la pretensión. Por el contrario, la parte demandada o imputada se encontrará en la posición de reclamar una decisión jurisdiccional desestimatoria de la pretensión de la contraparte. Otra definición es la capacidad. Bueno, pues por capacidad debe entenderse la actitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. Esta capacidad puede ser de goce o de ejercicio. La capacidad de goce es la actitud del sujeto para disfrutar de los derechos que le confiere la ley y por ello se identifica en este sentido con el concepto de personalidad jurídica. Esta es entendida precisamente como la idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y que implica la concurrencia de una serie de atributos llamados atributos de persona. Un ejemplo de ello es el nombre, el domicilio, el estado civil y el patrimonio, entre otros. Debe hacerse notar que todas estas características de la persona le son conferidas por atribuciones normativas. Si es apta para recibirlas, se dice que tiene personalidad y que por lo tanto tiene la capacidad de goce. Frente a la capacidad de goce tenemos la capacidad de ejercicio, que es la actitud de ejercer o hacer valer por sí mismo los derechos u obligaciones de las que sea titular. La capacidad de ejercicio presupone la de goce, pero no es lo mismo. Una idea contraria a la de la capacidad es la de incapacidad, que debe entenderse como ineptitud del sujeto, ya sea en el aspecto del goce o ya sea en el aspecto del ejercicio. Tenemos lo que es la legitimación. Bueno, esta es una autorización conferida por la ley en virtud de que el sujeto de derecho se ha colocado en un supuesto normativo y tal autorización implica el facultamiento para desarrollar una actividad o conducta. La legitimación puede ser de fondo, es decir, causal, la cual es que tiene toda parte material y está vinculada con la capacidad de goce. En este sentido, tienen legitimización la ad causam, que es un niño o un consejero enajenado mental en cuanto a que son titulares de algún derecho de fondo o sustantivo. Solo que ni el niño ni el enajenado mental tienen la capacidad de ejercicio que se traduce procesalmente en una capacidad procesal, o sea, la que tienen aquellos sujetos facultados o autorizados para actuar por sí en representación de otros. La representación. Bueno, la representación es una institución jurídica de muy amplia significación y aplicación, la cual extraña la posibilidad de otra, ocupando su lugar o actuando por ella. Desde luego, la representación como institución jurídica tiene aplicaciones en el derecho público o derecho electoral, o en diversas ramas del derecho privado, que como lo son el derecho civil o el derecho mercantil y el derecho hereditario, entre otros. Se dice que en el derecho civil, aunque la idea es en rigor más amplia, la diferencia esencial de la representación legal frente a la representación voluntaria se encuentra en que aquella representante manifiesta su voluntad y no la del representado, incapaz de formularla en el derecho o sin poder para obligarla en forma alguna a quien obra en su nombre. La primera ofrece los caracteres, además de necesaria e inexcusable en muchos casos, irrevocable por el representado con origen en la ley o estatuto de índole general en cuanto a los actos jurídicos, mientras la representación voluntaria es de origen personal, de libre aceptación por el representado y concreta determinados negocios jurídicos, aunque dentro de la generalidad esencialmente revocable, sujeta a las instrucciones del representado. El mandato judicial. Este es un contrato por medio del cual una persona llamada mandante confiere a otra llamada mandatario una representación para que actúe en nombre suyo y en su representación
como lo indica el Código Civil en el artículo 269, define al mandato como un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. No hay mayor problema cuando el mandato se celebra entre dos personas físicas, pues únicamente se exige que ambas tengan capacidad de ejercicio para que el mandato se pueda otorgar y recibir. Cuando el mandato es otorgado por una persona colectiva, el problema se complica ya que muchas veces la representación no está fundada correctamente. La gestión de negocios, bueno, esta es una representación oficiosa, ficticia, porque en rigor no ha sido otorgada. Se da cuando una persona cuida, administra bienes o realiza cualquier gestión o trámite a favor de otra persona para producirle un beneficio o evitarle un perjuicio, sin que hubiera recibido un mandato expreso para ello. Es decir, el gestor oficioso actúa a nombre de alguien sin ser su representante, pero como si lo fuera. Los terceros y los terceristas en el proceso, bueno, pues la expresión del tercero dentro del derecho procesal se define por exclusión, que bueno, el tercero es todo aquel que no es parte en un proceso. Y en este sentido son terceros tanto aquellas personas que no han participado en el proceso como las que han intervenido en el mismo, pero sin tener el carácter de parte, por ejemplo, los testigos, los peritos.